Bienvenido a Palabra de Restauración. Escucha esta prédica que edificará tu vida. Cuando a simple vista podemos leer esta palabra así corridita, no es más que una historia, ¿sí o no? En el propósito de Jacob tenía un propósito de conseguir, como cualquier hombre que se enamora y lucha por alcanzar o tener un hogar, etcétera, ¿verdad? Pero en los planes de Jacob había otra. Recordemos que Jacob, era un hombre pobre. En aquel momento se daba un dote por la novia. Así que como no tenía nada, no tenía ovejas, no tenía oro, no tenía plata, estaba desterrado por su hermano. Así que lo que él dio fue en 7 años de trabajo. Ese fue el contrato que hicieron. Pero Labán, su suegro, de pronto no le explicó la otra parte, que se le explicó fue al final. Y le dijo, no se hace así en nuestra cultura, de dar la menor antes que la mayor. Pues yo creo que no se le explicó, o podemos de pronto un poco, ¿cómo se llama? Asumir o tomar ahí una que la Biblia no lo dice, ¿no? Y lo podemos tomar hasta con cierto sarcasmo. Pero Lea no era la simpática. De hecho, por eso no se enamoró Jacob de ella. Se enamoró de Raquel porque dicen que era hermosa. Y Lea era un poquito pues más feíta que la otra. Dice que tenía unos ojos raros. Bueno, algunos dicen una cosa o la otra, ¿verdad? Pero Jacob no desaprovechó. Dijo, si me quedo con ella me encarto. Esa va a quedar. Entonces no le leo la otra parte del contrato, así que cuando el día él se la tenía planeada. Pero detrás de todo lo que haya sido, del propósito de Jacob de casarse con Raquel y de la trampa que le hizo el suegro, detrás de todo aquello, a Jacob le dio muy duro en el momento que le dijo, luego yo no he trabajado 7 años por ella, ¿por qué me has engañado? Y parece que allí se ha podido frustrar todo, allí se ha podido formar una discusión bien fuerte. Pero ante todo aquello lo que podemos ver es que Dios ya tenía un plan. Todo, porque aún de las cosas que parecen que son incorrectas, Dios las hace con un propósito. Y tal vez pudiéramos acuñar aquel versículo allí donde dice que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién podría pensar en aquel momento, en aquel acontecimiento, de que todo lo que Dios tenía planeado era de sacar una nación? Había en el programa de Dios, en el propósito de Dios, en el diseño eterno, cuando le dice a Abraham, te haré de ti una nación grande, cuando Abraham no era nada, cuando Abraham solamente tenía una esposa y le dice, haré una nación grande. Pasó una generación que fue la de Abraham, pasó la de Isaac y llega donde Jacob. Y allí en aquel acontecimiento donde todo parece un problema, una dificultad, entonces Dios tiene un propósito. Algunos podrían tal vez pensar lo mismo que aconteció con Cristo, que Cristo había fracasado en su momento, cuando lo crucificaron, cuando lo dieron por muerto, pero ya Dios tenía todo planeado. Todo lo que acontezca debajo del sol tiene un propósito de Dios. Y nosotros no somos desconocidos en ese propósito de Dios. Porque ante Dios no somos de estatus bajo o 1 o 2 o 3 y otros con algún estatus más grande. La palabra de Dios dice que ante Dios todos somos iguales. Cuando Dios nos llama, no nos llama, bueno, voy a tener hijos de primera y segunda y tercera y cuarta categoría. No, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros.
A pesar de todo lo que nosotros podemos ser, a pesar de lo indiferentes que el ser humano puede ser con Dios, pero si Dios te llama, tiene un propósito. Y es ahí donde a lo mejor no entendemos, porque hay cosas que suceden en nuestra vida que de pronto no son buenas, que de pronto nos pasan cosas que nos hacen llorar o nos hacen pensar o nos hacen frustrar, y a veces quedamos ahí como pensando qué va a suceder con mi vida, por qué a mí me acontece esto, y como que no le encontramos una respuesta. Tal vez Jacob en aquel momento no encontró una respuesta. Lo único que tuvo en mente, pues yo vine por Raquel, me enamoré de Raquel y voy a trabajar por Raquel. Y cuando trabaja los 7 años y se le entregan, todavía le sirve otros 7 años. Y corre 1 milla más. ¿Por qué? Porque había obtenido lo que quería. Pero más allá de lo que él quería, había un propósito de Dios, que es realmente lo que Dios quería. Y es ahí donde se forma y nace todo el propósito de Dios, cuando empieza a expandirse el propósito de Dios, cuando empieza a avanzar el propósito de Dios. Tal será que de ahí empiezan a nacer los 12 patriarcas, los 12 que llaman las 12 tribus de Israel, porque le nacen 12 hijos. Y empieza, y hasta el día de hoy, mi hermano, hay cosas que de Israel no entendemos mucho, ¿verdad? Y me veía ahorita que en Semana Santa colocan las películas, y bueno, estaba algo delicado de salud, así que me quedé y no tenía más que ver, así que me vi las películas, ¿verdad? Pero en sí saca uno ciertas conclusiones, que no le fue fácil llevar ese pueblo por un desierto. Y aún así la gente no cambiaba su mentalidad. Unos días buscaba, otros días estaban renegando. Sin embargo, Dios tenía un propósito. Y aunque no entraron los que salieron, finalmente levantó una generación que podía entrar y conquistar esa tierra, porque ya había un propósito. Y es más, cuando entra Moisés, cuando va allí a la tierra, dice: esta es la tierra que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Después de muchos años, él tiene la oportunidad de ver una promesa que estaba cumpliéndose. Y así sucesivamente en nuestras vidas, mientras que estemos debajo del sol, mis amados, a lo mejor hay un propósito que en ocasiones es difícil entenderlo en nuestra mente humana, pero quiero decirle que mientras que estemos en la voluntad de Dios y podamos orar a Dios y decirle: Señor, no entiendo, pero aquí estoy en tus manos, Señor, porque en mí hay un propósito. 1, me diste la oportunidad de nacer. Segundo, me diste la oportunidad de nacer en esta tierra. Tercero, me diste la oportunidad de reconocer tu nombre, de reconocer de que moriste en la cruz del Calvario y me llamaste y tienes un propósito conmigo. Y yo no puedo echar por tierra, mi hermano, ni darme por vencido cuando estoy frente a una dificultad, porque sé que hay un propósito de Dios en mi vida. Si usted puede mirar allí el libro de Job, en el capítulo 23 y versículo 3, total, Job estaba confundido. Capítulo 23 y versículo 23, allí Job no tenía una explicación lógica por lo que le estaba aconteciendo. Dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. O sea, todo lo que se estaba imaginando Job era que Dios estaba en algún lugar y estaba sentado en la silla, y se pregunta y dice: si alguien me guiara, si alguien me dijera dónde estaba Dios, yo iría hasta allá y hablaría con él. Es la conclusión que Job está sacando en un momento difícil. Y dice el versículo 4: expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. ¿Verdad? Porque si algo me está aconteciendo y en ocasiones uno dice: Dios, escúchame. Señor, no sé si tú me oyes. Señor, yo quisiera que Dios me escuchara, y parece que no me escuchara. Pero sabemos de que Dios está al control de todo. Dice el versículo 5: yo sabría lo que
él me respondiese y entendería lo que me dijera. Pero, ¿por qué? Porque Job estaba pasando por momentos difíciles. Sus mejores amigos sacaban cada uno su argumento y le decían cosas pero Job no podía entender aquellas cosas, y lo único que él podría decir: si alguien me guiara, si yo pudiera ir hasta Dios y preguntarle personalmente. En ocasiones no hay una respuesta, pero pasados 19 capítulos, Job encuentra la respuesta. Dice: y respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. 23:3. Dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Miren cómo ahora está diciendo: yo te voy a preguntar y tú me enseñas. Tal vez allí encuentra una respuesta que a lo mejor nos pasa a muchos, que a veces nos cuesta aprender, nos cuesta relacionarnos con Dios frente a alguna circunstancia, porque en ocasiones queremos solo soluciones, y cuando Dios hace un proceso en nuestras vidas, lo que quiere Dios es que aprendamos, que podamos ver, que podamos reflexionar y sobre todo aprender. Porque hay momentos en la vida que pasan momentos difíciles que no podemos comprender. Y ahí es donde se queda todo nulo, cuando no aprendemos los procesos de la vida. Pero cuando Dios trata con cada uno de nosotros, mis amados, entonces les toca, en ocasiones aprendemos por la mala. En ocasiones aprendemos, mi hermano, por la circunstancia. Y nos permite cada día aprender, y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En el 23 no entendía y decía: ojalá yo pudiera ir donde está él y poder preguntarle. Pero ahora, al final de la historia, está diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora no solamente no era una información, porque en ocasiones la iglesia lo que tiene es una información, un concepto de lo que puede ser Dios. Todo mundo que es creyente, de alguna u otra manera se imagina un Dios, crea en su mente un Dios, y llega a decir: Dios me ama, yo amo mucho a Dios. Pero sus acciones, sus procedimientos, su modo de ver la vida, el Señor dijo en su palabra: por sus frutos los conoceréis. Hay gente que se dice ser cristiana, pero no son sino vulgares, no son sino airados. Son personas, mi hermano, que con sus hechos están desconociendo a Dios. Cuando una persona me hace ver que es creyente verdaderamente, cuando aprende a tener su vida ordenada, cuando aprende a relacionarse frente a un problema, una dificultad. Dice el versículo 6: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora está diciendo: ahora me arrepiento por todo lo que dije, porque en ocasiones había maldecido hasta el día en que había nacido. Cuando le pidió a Dios que por qué no lo mató en el vientre, ¿verdad?
En cuántas ocasiones nosotros renegamos con palabras, mi hermano, que cuestionan la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces nosotros actuamos a la ligera y negamos el nombre de Dios? Blasfemamos el nombre de Dios sencillamente por nuestras actitudes. En ocasiones no entendemos y necesitamos cada día que Dios obre de una manera especial. Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Resalte esto. ¿Cuándo podremos nosotros entender la mente de Dios? ¿Cómo haremos nosotros para entender el propósito de Dios? Porque dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y la verdad que cuando meditaba en este versículo pensaba, ¿qué estará pensando Dios cuando estoy leyendo este versículo? Este versículo que Dios me da la oportunidad de leerlo hoy, y sabe Dios que lo estoy leyendo, y esto se lo estaba diciendo a la nación de Israel, porque cuando Dios estaba pensando algo, Israel estaba pensando otra cosa. Y hay algo que he dicho, es que cuando el que no tiene el verdadero Dios, el que no cree en el verdadero Dios y tiene el verdadero Dios, se inventa un Dios. Tiene que inventarse algo, aún basado a sus pensamientos, aún leyendo la Biblia. Lo tremendo es esto, que hay gente, personas que se dicen ser cristianas y crean un Dios para poder vivir a su manera, y no en un Dios de orden, en un Dios que todo lo ve. Pero sin embargo hay gente que se imagina un Dios aún teniendo la Biblia y vive así. No, yo sé que Dios me entiende. Claro, Dios nos entiende. El problema es si yo entiendo a Dios. Ahí está la clave. ¿Por qué? Porque hay gente que lee la Biblia, la lee liberadamente, la acomoda. Mire, cualquiera que crea en Dios, entre comillas, algún versículo se sabe de la Biblia para justificar su forma de vida. Pero cuando nos sometemos a esa palabra, todos los días estamos cuestionados. Todos los días estamos cortos para hacer la voluntad de Dios. Todos los días estamos muy estrechos para que pudiésemos hacer la voluntad de Dios. El versículo 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dice, así como Dios, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Siempre nosotros tenemos una mente muy limitada, pero en la voluntad de Dios hay un propósito grande que ojalá cada día lográramos entenderlo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y produce y da semilla y al que siembra y pan al que come. Entonces allí sencillamente hace un análisis de lo que es natural. El hombre siembra una semilla, espera la lluvia baja, riega, y ahí nace un propósito, nace una semilla que el hombre ha sembrado y se beneficia de ella.
Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Y será enviada y cumplirá en cada uno de nosotros. Así como baja la lluvia o la nieve y hace germinar y produce y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Wow, esto es maravilloso cuando podemos entender, mis amados, que hay un propósito de Dios, aunque en ocasiones no lo entendamos, aunque sea difícil por algún momento. Pero lo que Dios determina, tarde o temprano, se hará. Porque Dios no es de los que tal vez piensa hacer algo y finalmente no lo hace. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Lo tremendo es que dice, no volverá a mí vacía. Y será prosperada en aquello para que lo envíe. O sea que la palabra de Dios llegó a su corazón, llegó a su vida y no va a llegar allá, vamos a asimilarlo un poquito, allá con los brazos cruzados y decir no hubo efecto en aquella persona. No se cumplió el propósito. Se cumplirá. Así no lo entendamos en el momento. Pero aún Dios trabaja en nuestras vidas fuera de nuestro entendimiento. Está trabajando día a día para llevarnos. Salmos capítulo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Lo que está hablando allí, ese primer versículo, que en ocasiones solo queda un recurso en el propósito de Dios, es saber esperar. Ese recurso de la confianza en Dios dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. ¿Qué fue lo que hizo que en el tiempo Dios diera la respuesta? Sencillo, es que Él apeló a ese recurso de fe, de confianza en el Dios Todopoderoso. No había otra, porque dice pacientemente esperé a Jehová. ¿Y sabe cuál es el peor enemigo del hombre en los propósitos de Dios? La impaciencia. Cuando hay impaciencia, cuando hay falta de fe, cuando no hay quietud, reposo en nuestra alma para saber esperar. Y dice el versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esto sencillamente que estaba en un conflicto, estaba pasando por un momento difícil. Y por eso dice, mira, cuando uno no tiene ningún afán, ninguna preocupación en la vida, a lo mejor la vida la lleva en relax, ¿verdad? La lleva muy tranquila. Pero cuando estamos en un momento como la que el salmista está describiendo aquí, que estaba en el pozo de la desesperación, en un lodo cenagoso, describe de alguna manera la vida que está llevando. Y dice, en el lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ahora, si usted mira estos tres versículos hasta ahora, hasta ahí, en ese momento difícil que está, el solo haber esperado en esa confianza, pacientemente esperé a Jehová, le da 4 beneficios, que es sacarlo del pozo de desesperación, que es del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. 2, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos.
puso cántico nuevo. O sea, en otras palabras, ese momento difícil donde estaba el salmista, sencillamente lo estaba desviando del camino. Porque le dice, enderezó mis pasos. O sea que los pasos ya estaban desviados del propósito de Dios. Y eso es lo que suele suceder cuando hay un momento difícil. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, mis amados. Sencillamente podemos ver que uno empieza a tomar decisiones, a desviarse. Y la palabra de Dios dice que no te desviarás ni a diestra ni a siniestra, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces poder esperar confiando en Dios sin quitar la mirada del Señor Jesús en ocasiones no es fácil. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que en ocasiones están las voces. Por ejemplo, cuando Job estaba allí, sus amigos, sus más allegados, le daban un concepto de la circunstancia, decían algo y a lo mejor lo confundían en su dolor. Y todo esto, las voces externas, cuando usted está pasando por un momento difícil, resultan profetas, resultan consejeros, resultan amigos, mi hermano, resultan criticones, resulta del que murmuradores, y todos tienen una opinión diferente. Y poder permanecer tranquilo, a lo mejor posicionado en un solo estado de creer solamente en que Dios tiene la última palabra, no es fácil. ¿Cuántas personas? Mire, yo he pasado por muchos momentos que la gente me dice, no, lo que pasa es que Julano me aconsejó, Julano me dijo. No, yo creí que lo que te podía hacer era esto. No, yo tomé la decisión. Y es difícil que la gente entienda esto, porque la gente se desvía. Pero en el versículo 4, mis amados, dice, bienaventurado. Aquí está la respuesta. Que a pesar de todos los momentos oscuros, a pesar de las circunstancias, se mantenga firme. Dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová ¿su qué? Su confianza. Aquí no está la confianza de otro. Aquí no está la confianza ni del pastor ni del líder. Uno en ocasiones aconseja. Y si usted sabe dar un consejo, el mejor consejo es decirle, confía en Dios. Quédate ahí. Vamos a orar. Fortalecerlo con una oración de fe, fortalecerlo, decirle, vamos a seguir confiando en el Señor. A lo mejor usted le puede decir que usted también está en el asunto y que usted está comprometido en ayudarle a orar y que está ahí. Pero es difícil poder transmitirle a una persona cuando está pasando por momentos difíciles. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Cuántas veces mi hermano ha tenido que luchar con esto? He tenido que luchar con voces externas, a lo mejor con buenos consejeros entre comillas, diciéndome cosas como que es hora de abandonar, como que ya le dé el espacio, que no continúe. Y yo le digo, yo quisiera escucharlo de parte de Dios. Y en ocasiones, más o menos antes de diciembre, pasé un momento difícil y de pronto unas personas me aconsejaban algo y yo le dije, Señor, yo no sé si tú puedas responderme por medio de esto, pero si tú respondes, estaré convencido de que tú caminas a mi lado. Y sin necesidad de oírle la voz a Dios,
sin necesidad de preguntarle más. Dios trajo una respuesta tal como se la pedí. Y yo dije, wow, pero ¿cómo voy a decir lo contrario si esta sencilla oración Dios me la ha respondido? Porque es que tengamos por seguro, Dios siempre tiene la última palabra. La última y la primera y las intermedias, todo lo tiene el Señor planeado. Aunque no lo veamos obrar, esté seguro de que Él está ahí en tu problema, en tu dificultad, en tu petición, en tu vida, en tu proceso. Él está ahí. No hay nada que hacer. ¿Por qué correr? ¿Por qué pensar hacer cosas que no son? Porque detrás de cada palabra, detrás de cada texto de la Biblia, hay algo más profundo que necesitamos cada día examinar. Y de pronto la Biblia está escrita con textos visibles, pero en ocasiones no nos entendemos a profundidad y necesitamos, porque en un momento de la vida, esos versículos, unos cuantos, empiezan a obrar en nuestras vidas. Y es ahí donde los entendemos a propia calamidad. Cuando Job estaba protestando diciendo, no entiendo, yo quisiera que alguien me guiara para ir allá yo mismo preguntarle. Pero en el 42 dice, ahora sí, mis oídos te habían oído, pero ahora mis ojos te ven. Es difícil porque a lo mejor nadie entendía a Job en ese momento, porque la cultura o el pensamiento decía que si alguien se encontraba en esa forma, estaba mal, estaba en pecado. Y tristemente, hoy en día cuando un hombre pasa por diferentes procesos de la vida, hay algunos que se toman el atrevimiento de decir qué está pasando en la vida de uno. Hace unos días alguien me contó que alguien le había dicho una cantidad de cosas de mi vida yo ni le puse mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque en ocasiones la gente cree que tiene la última revelación de Dios en su vida y que puede ser juez en nuestras vidas. Pero lejos de cualquier realidad, mi hermano, siempre Dios tiene la última palabra. Vamos a ir terminando en el libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 5 y versículo 7. De todo lo que hemos hablado, vamos a permitirnos esta última palabra. Por tanto, hermanos, tened. Todo lo que hemos leído de aquí atrás está dedicado de pronto al pueblo de Israel y podemos tomarlo como ejemplo. Pero en el Nuevo Testamento me dice, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Ahora, note lo que dice acá, y yo me voy a tomar un atrevimiento, porque esto lo dijo Santiago, pensando o fortaleciendo a la audiencia en aquel momento, a sus oyentes que estaban pasando por dificultades. Y lo que le dice es, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Toda aquella gente, mucha gente de los que han leído esto, no han visto la venida del Señor. Ya murieron, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que puedo entender también acá?
tener paciencia hasta que Dios obre. En algún momento de la vida, en algún momento del proceso, Dios va a obrar. Dios va a responder. Va a venir la respuesta de parte de Dios, aunque no lo entendamos en el momento. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta cuando Dios responda. Porque en ocasiones queremos presionar a Dios frente a cualquier circunstancia que estemos viviendo. Y no le damos el espacio, o no nos damos más bien el espacio a nosotros mismos, que a lo mejor lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es que maduremos. ¿Usted no ha visto que hay gente que coge una fruta y la envuelve para que se madure a las malas? Es cierto que aunque la forces a que se madure allí, no queda igual cuando se madura naturalmente. No queda igual de deliciosa. ¿Por qué? Alguien dice, hay un dicho por ahí que dice, se maduró, bitch, ¿verdad? Se maduró fuera de tiempo. Cuán importante es que nosotros podamos darle el tiempo al tiempo para que Dios obre en nuestras vidas. Recuerdo que en Jeremías 18 hay una parábola, dice, ve a la casa del alfarero y allí te mostraré y le enseñaré. Y dice que fue a la casa del alfarero y la vasija que hacía el alfarero se echó a perder en las manos del alfarero. Y el alfarero no desechó el barro, dijo, no me sirvió, hagamos otra. Y cogió otro barro, no. Dice que empezó a moldear otra vasija, según a él le pareció hacer una vasija mejor. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos rajado en el momento de la prueba? ¿Cuántas veces nosotros a lo mejor nos hemos echado a perder? Y el Señor con su amor y su misericordia no sigue haciendo cualquier cosa. Sigue trabajando para sacar de nosotros lo mejor que Él ha creado en nuestras vidas. Pero nosotros en nuestra humanidad a lo mejor somos tercos, testarudos. Y no somos fáciles de lidiar, ¿sí o no? Nosotros, los seres humanos, no somos fáciles de moldear. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Ese es el carácter de un verdadero cristiano. Y se compara cómo el labrador espera esa lluvia con paciencia. Cuando uno está en el campo, es siempre una cosechita por ahí. Si no, yo sé que va a llover. Hoy sí llueve, hoy sí llueve. ¿Sí o no? Hoy sí llueve. No llueve, pero está por llover. Eso, y uno le pone la fe y espera, ¿verdad? Y el día que llueve, dice, yo sí decía que estaba por llover y llovió. Y bueno, y se ponen los cosos, las maticas recobran vida y todo eso. Eso es Dios en nosotros. Esperemos la voluntad de Dios, que seguro nos vamos a regocijar cuando Dios obre en nuestras vidas. Por último dice, tened también vosotros paciencia y afirmad. Mira los consejos que nos da nuestro hermano Santiago. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Aquí hay algo importante, mis amados, que en ocasiones la gente pierde la paciencia y no afirma el corazón. Y todo lo que Dios hace en nuestras vidas, los procesos, es para afirmar vuestros corazones. Yo no sé si usted recuerde, allá en la final del capítulo 5 de segunda de Pedro, creo, donde dice que Él mismo os afirme, fortalezca, establezca
un proceso completo, ¿verdad? Pero Él mismo hace el proceso en nosotros. Y por último dice, y establezca. Porque todo el trabajo de Dios es formar el carácter de un verdadero hijo de Dios, trabajando en nuestras debilidades. Y dice que la palabra, que Él nos ayuda en nuestras debilidades, porque nosotros somos débiles cuando nos enfrentamos a la persona de Dios. Somos débiles. Por eso dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Yo creo que cuando una persona afirma el corazón y dice, nadie me separará del amor de Cristo, ni hambre, ni tribulación, ni persecución, ni ninguna cosa creada en los cielos y en la tierra. Esto es ya definida la vida de un verdadero cristiano. Cuando afirma su corazón, cuando nada lo distrae, cuando nadie lo aparta, a pesar de sus propios errores, vuelve y se levanta y camina y sigue adelante, porque la venida del Señor se acerca. El solo hecho de pensar, mis amados, que un día tenemos que estar delante de Dios sin excusas. Porque ¿sabe cuál es otra de las cosas del hombre? Que siempre tenemos una excusa. Hoy ustedes no me hubieran podido ver acá. Y yo le he dicho, hermano, lo que pasa es que estoy en un malestar, me tocó llamar a alguien que predique. Y había podido tener una excusa perfecta, ¿verdad? Si llamamos a cualquiera y le decimos, ¿por qué no me voy a la iglesia? Seguro que nos tiene una excusa. Pero delante de Dios, mis amados, yo diría esto, antes de ofrecer una excusa, piénselo bien, porque no le está mintiendo a los hombres, sino a Dios. Antes de cualquier cosa debe saber que a Dios le servimos. Y podemos presentar miles de excusas, pero un día delante de Dios, donde nos vamos a ver como si estuviésemos desnudos delante de Dios. Todo allí está a la vista de Dios. Donde no podemos decir, aquí no le voy a decir esta parte y él no la ve. No, todo ya lo sabe Dios. No hay excusa. Por eso es que tenemos que sellemos esto, afirmar nuestros corazones. Mira, ¿qué fue lo que trató de hacer Adán y Eva? Cuando yo veo lo de Adán y Eva, o más bien de Adán, Adán fue más allá, él se pasó la línea. Cuando le dijo, la mujer que me diste, o sea, el culpable aquí fue usted que se inventó esa mujer y me la dio. Antes de culpar a la mujer estaba culpando a Dios. Y así somos los seres humanos. No medimos para nada cuando tratamos de guardar nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra apariencia. Cualquier cosa que digamos con tales de que el ego, el orgullo, la arrogancia no nos sea tocado. Pero qué bueno es poder reconocer, como dijo, yo estaba mal, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero ¿cuánto pasó Job para poder decir eso? De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. ¿Cuánto necesitamos pasar para ver a Dios claramente en nuestras vidas? Así que mi hermano, hoy te digo sinceramente, antes de inventarse una excusa, piénsalo bien y afirma su corazón delante de Dios. Porque un día estamos sin excusas delante de Dios. Y decir, no, Señor. Mira, hay gente que puede decir, mire, el irresponsable fui yo. Yo fallé. Yo me echo la culpa. No le echemos la culpa a otro. Porque hay gente que cuando falla, le busca a cualquier modo, a cualquier precio, con tal de decir, soy inocente.
Y es el peor error delante de Dios, porque cada uno llevará su propio peso de su desobediencia. Así que mi hermano, lo invito a que se coloque hoy sobre sus pies y pueda decir: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque he pasado momentos difíciles, Señor. Pero sin embargo, aquí estás, Señor.